cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. También me gustaría invitarte al canal Dime Cómo Te Amas, donde tendremos allí situaciones similares a las que quizás tú estás pasando en tu vida con respecto al amor y al desamor. Y también consejos que se pueden dar para aumentar esa autoestima. También me gustaría invitarte a mi canal Mensajes de tu Ser Interno, donde estoy preparando ahorita una cajita de amigos. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que están solas, tengan la edad que tengan y quisieran tener contacto o amistades o hacer amistades con alguien, a través de mi video o a través de los comentarios que se pueden poner en el video, pueden hacer esos contactos, ¿ok? Les voy a dar después las coordenadas, les voy a decir cuáles son lo que tienen que escribir, lo que tienen que poner, y vamos a ver cuándo empezamos con esto, ¿de acuerdo? Así que me parece que es una grandiosa idea como para empezar a ser amigos unos que otros. No importa el país que sea, ¿verdad? Vamos a ser amigos. Por eso se llama la cajita de amigos. Vamos entonces, mi querido Libra, ¿qué hay para ti con respecto al amor o al desamor? ¿Qué se puede estar presentando? Vamos a ver qué hay. Vamos, empezamos. ¿Cuál es la energía que está emanando esa otra persona? Primero que nada, vamos a ver, ¿cuál es esa energía? A pesar de todo, mira, yo no sé, pero yo estoy sintiendo que estás como solo o sola. Y quizás como que estás esperando algo, pero realmente te siento como que estás algo solo o sola. Y esta persona o esta otra parte o esta otra cara de la moneda se está como empezando a manifestar. Así que te digo, ¿sabes? Vamos a ver entonces qué otra cosa hay. Veamos, para ti, ¿cuál es esa energía que hay de ti para con esa persona o para con ese amor o desamor? Pareciera ser que aquí pueden presentarse aquí dos cosas. Por las dos cartas que estoy viendo, me parece que aquí hay una vuelta. Déjame decirte, Libra, honestamente sí que te lo digo de una vez. Esta persona está en su rueda de la fortuna, pero como está al lado de esta carta del loco, me está hablando que esta persona de verdad no deja de pensarte. ¿Y sabes qué? Está con alguien. Sin embargo, no deja de pensarte. Es algo así como que me lo estuvieran diciendo, me lo estuvieran machacando acá. Esa persona tiene a alguien. Sin embargo, está pensando mucho en Libra. Quizás a lo mejor tú quieres rehacer tu vida y le pides quizás que le des tiempo, o te pide esa persona que le des tiempo. No, así no es. A ver, esta persona está pidiéndote tiempo y a la vez tú le estás pidiendo a esa persona que te dé un tiempo. Pero yo pienso que más bien tú estás rehaciendo tu vida. Sí, señor. Esta persona te está queriendo pedir tiempo y que no hagas, todavía no rehagas tu vida, que te esperes. Que si tienes a alguien todavía, que te esperes un rato. Que no tomes decisiones. Eso es lo que me quisieron decir. Vamos a ver entonces qué hay como resultado de estas dos energías. ¿Qué hay? Una gran intuición aquí, mi querido Libra. ¿Sabes una cosa? Todo esto depende de lo que tú sientas en el fondo de tu corazón. Esta persona vuelve a buscarte, no deja de pensarte, a pesar de que puede estar con alguien, quiere volver a verte, quizás quiere tomar decisiones, pero todavía no se atreve hasta que tú no le des la seguridad. Sin embargo, tú quieres rehacer tu vida con alguien y esta persona te pide por favor tiempo, que todavía no rehagas esa vida, que le des chance a que resuelva lo que tiene que resolver por fuera. Así mismo es. Ok, aquí está la carta de
de corte, donde estás tú como diciendo, yo no me pienso transar. Si esta persona de verdad quiere o no quiere, yo voy a ver, realmente yo voy a ver resultados. No me doy mucha mala vida. Si tengo que empezar algo de nuevo, lo empiezo. No tengo problemas en comenzar mi vida de nuevo. Esta persona me está pidiendo que todavía no lo haga. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque esta persona necesita resolver, ¿sabes? Necesita mucho que resolver antes de volver a donde tú estás. Lo que pasa es que está tratando de asegurarte. Está tratando de asegurar primero contigo el terreno para poder hacer decisiones o tomar decisiones. Vamos a ver qué otra cosa dicen las cartas para con esa persona. Voy a mezclarlas así, a ver qué otra cosa hay. Vamos. ¿Qué otra cosita más se está presentando por ahí para con esa persona y para contigo? Y un final entre esas dos cartas. A ver. Corte. Vienen noticias rapidísimas para ti. Hay alguna noticia que te van a decir así, ¡zas!, de una vez. Y tú te vas a quedar con la boca abierta. Viene una noticia para ti. Rápida. Vamos a ver qué hay para esa otra persona. Digamos. ¿Qué otra energía estamos o podemos estar viendo para esa otra persona? ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué otra cosa hay? Wow. Mira, esta persona todavía, para este momento, todavía está con la otra persona. Así que te lo digo de una vez. Esta persona no deja de pensarte, a pesar de que está con alguien y te está pidiendo tiempo, pero todavía ahorita, en este momento o en esta proyección a futuro, todavía no ha terminado esa relación. Todavía se ve ahí, todavía está ahí esa persona. Vamos a ver contigo, ¿qué hay? No, pareciera ser que quizás a lo mejor no te sientes como que, más bien te quiere, no, ¿cómo digo? No te quieres arriesgar, definitivamente, porque eso te puede hacer daño. Tú sientes que si tú te arriesgas así, con los ojos cerrados, sin ver para los lados, probablemente te puedas hacer una herida, te puedas dañar, te pueda un poco perjudicar. Tu tranquilidad puede estar en juego ahora que te has sentido mejor que antes. Puede ser ahora que tu tranquilidad se venga a menos. Sí, señor. ¿Y cuál será esa energía definitiva que hay entre estas dos cartas, entre estas dos energías? Vamos a ver. Por un lado, todavía esa persona que está con tu ex todavía está allí y tú no quieres herirte. Mira, aquí lo que hay es que todavía no se ha terminado de saldar nada. Ahorita estamos como desde el principio. Ahorita no se ha avanzado nada. A esta altura del partido todavía no hay avances, mi querido Libra. No hay avances posibles. Vamos a seguir entonces. Veo mucho duelo todavía acá. Veo duelo. Yo no sé si será de la parte de esa persona o de tu parte, pero yo estoy viendo en esta situación todavía un duelo. Vamos a ver, para con esa persona, definitivo, ¿qué más hay? Quiere colaborar prontamente en la situación en que hay entre ustedes dos. Quiere colaborar y solamente colaborar. Vamos a ver acá. Tú no le quieres ofrecer nada. No le quieres ofrecer nada. Aquí se está viendo un jardín bello de amor, pero tú no quieres, de verdad, hasta que esta persona, de verdad, no sé, ¿cómo digo? No resuelvas. Quizás a lo mejor tú estás esperando a ver a quién de las dos partes esa persona va a elegir. A lo mejor tú estás esperando a ver qué opción toma esta persona. Pero a esta persona le está costando un poquito tomar la opción. Si es verdad que no deja de pensarte, a pesar de que está con alguien, eso es cierto, no deja de pensarte. Pero tú quieres rehacer tu vida y esa persona te está pidiendo que por ahora no hagas nada, que espérate un momento a que termine de resolver. Vamos a ver entonces ya, como quien dice, la carta final de estas últimas dos cartas, dos energías que hay. Y vamos a ver
¿Qué otra cosa nos está diciendo? No, definitivamente, mira, ¿sabes una cosa? No creo que por aquí vaya a haber mucha... Mira, tú te vas de la relación definitiva. Tú te alargas, ¿cómo se llama esto? Tú te alejas de la situación realmente. Tú terminas por alejarte, mi querido Libra, porque tú no estás seguro, no estás segura que esta persona vaya a dejar a esa otra. Te dice que sí, que te piensa, que quiere estar, a pesar de que está con alguien, te piensa, pero también te está pidiendo tiempo y tú quieres rehacer tu vida y te está pidiendo tiempo mientras resuelve, pero no se le ve. Hasta ahora, acá, yo no lo estoy viendo, sinceramente, que esta persona esté ya, como quien dice, preparando maletas para regresar. No lo estoy viendo, de verdad que sí, mi querido Libra, no lo estoy viendo. Mismo que no deja de pensarte, mismo que de verdad quisiera volver, quizás se le hace difícil, se le está haciendo bastante difícil porque está con alguien, probablemente. ¿Cuál será la energía que hay entre ustedes dos ahorita? Una energía ya general, global. El emperador. Mira, ¿sabes qué? Ese emperador está diciendo que esta persona quiere regresar. Va a regresar, Libra. Sí es verdad, esto está más clarito que el agua potable. Lo que no está muy claro es si esa persona cuando regrese ya tenga todo ya listo y que ya haya resuelto sus problemas que tiene por fuera. Todos esos asuntos. No te lo puedo garantizar porque todavía no lo estoy viendo. Ahí sí que te lo digo. A pesar de que no deja de pensarte, a pesar de que está con alguien y quiere estar contigo, te está pidiendo que no tomes tus decisiones de rehacer con alguien. A lo mejor cree o sabe o siente que tienes a alguien y tú estás nada más que como quien dice tomando la decisión para estar con ese alguien. Y esta persona te pide por favor que todavía no, que le des un chance. Fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? Aquí hay un poquito de egoísmo y me perdonas con tu ex, un poquito egoísta. Ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Libra, esa lectura para que la pienses, la recapacites. Sigue adelante con tu vida. Tú no tienes que estar esperando nada a nadie. Si esa persona en un momento determinado se fue y no esperó por ti, pero para nada, tú no tienes que estar esperando por nadie. Sigue adelante y si esa persona realmente te quiere, va a resolver y te va a alcanzar, estés donde estés. Lo que es del cura va para la iglesia. Lo que es para ti, te guardan. Lo que es para ti, aunque te quites. Y lo que no es para ti, aunque te pongas. Así que sigue adelante con tu vida. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Libra. Bye bye.